Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver qué es una función creciente, decreciente y función constante. Veamos la definición. Dice, f es creciente sobre el intervalo i si para cualquier par de números x1 y x2 que pertenecen al intervalo i, tal que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Y f de f va a ser decreciente sobre un intervalo i si para cualquier par de números x1 y x2 que pertenecen a i, tal que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Esto lo podríamos interpretar gráficamente. A ver, veamos cómo serían los gráficos aquí. A ver. Pongamos claramente una función que va a ser creciente. Por ejemplo, para mí esto es una función creciente. Crece, sí o no, a medida que el valor de x avanza, la función también está avanzando. Entonces, para que cumpla esta función, para que sea una función creciente, dice debemos coger dos puntos que cumplan esa condición. Entonces, cogemos esos dos puntos. Por ejemplo, aquí consideramos al valor de x1 y por aquí podríamos coger al valor de x2. Estos van a tener sus valores en la imagen de esta forma, ¿no? Este sería el valor de f de x2 y aquí tendríamos el valor de f de x1. Es evidente que tendríamos aquí, mientras que x1 es menor que x2, f de x1 sería menor que f de x2. Bien, ahora en este caso entonces sería una función estrictamente creciente. Creciente se llamaría la función. A ver, pongamos el otro ejemplo. Cuando tenemos un caso de función decreciente, podríamos considerar una función que va a tener esa forma, ¿no? Esa sería la función f de x. Y consideremos también los puntos que cumplan la condición de que x1 es menor que x2, ¿no? Aquí tendríamos x1 y este sería x2. Este sería f de x1 y por aquí estaría el f de x2. Ahora, si tenemos entonces que x1 es menor que x2, esto implica aquí que f de x1 es mayor que f de x2, siguiendo el gráfico. Y esto sería una función entonces decreciente. Decreciente sería esa función. Lo que acabamos de ver aquí se reduce en un teorema que va a ser mucho más fácil aplicar para saber si una función es creciente o decreciente. Este teorema dice lo siguiente: sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Si la primera derivada, la derivada de la función f es mayor que 0 en todos los puntos del intervalo abierto a b, entonces f es creciente, dice, en el intervalo cerrado a, b. Si f' de x es menor que 0, la derivada menor que 0, en todos los puntos x que pertenecen al intervalo abierto a b, entonces f es decreciente, dice, en el intervalo cerrado a, b. Ahora, el otro caso es cuando la función derivada es igual a 0 en todos los puntos del intervalo abierto a, b. Entonces f, dice, es constante en ese intervalo. Veamos una explicación gráfica de todo lo que estoy diciendo aquí. Veamos. Aquí tenemos un gráfico donde vamos a decir en qué tramo es creciente, decreciente y también constante, ¿no? Acuérdate, f' de x mayor que 0, esto indica que es creciente. Si es que es menor que 0, esa derivada es decreciente. Y si es que es igual a 0, es constante. Veamos entonces. Gráficamente la derivada lo habíamos interpretado como la pendiente de la recta tangente, ¿no? Aquí tenemos una función amarilla y vamos a ver
vamos a verificar que esta es una función creciente. A ver, suponemos que tenemos un punto por aquí. Entonces, si trazamos la recta tangente, tendría claramente una pendiente positiva, ¿no? La inclinación sería hacia arriba. En otro punto, por ejemplo, aquí. Entonces, la inclinación sería siempre positiva, ¿no? Seguiría teniendo pendiente positiva. En cualquier punto que nosotros tracemos, va a tener pendiente positiva. En ese caso, en este tramo amarillo, vamos a decir que la función derivada siempre va a ser positivo, es positiva. Entonces, para este caso, vamos a decir que esta función es creciente. Creciente. Veamos el caso de la gráfica celeste, ¿no? Aquí observamos que la recta es horizontal. Eso es cuando la derivada es igual a 0. O sea, la pendiente aquí tendría que ser 0. Y para este caso vamos a tener que es una función constante. En el otro caso, en la gráfica verde, tendríamos, por ejemplo, un punto por aquí y trazamos una recta y tendríamos que la pendiente sería negativa, ¿cierto? Aquí en este punto, trazamos la recta y tendríamos que su pendiente es negativa. En cualquier punto, ¿no? Si trazamos una recta, vamos a ver que su pendiente es negativa. Entonces, en este caso, la derivada de la función es menor que 0. Esto quiere decir que es una función decreciente, ¿no? Decreciente. Veamos un ejemplo para entender mejor lo que estamos explicando. Aquí nos dicen, determinar los intervalos sobre los cuales la función f de x igual a menos 3 medios de x al cuadrado más x al cubo es creciente y decreciente. Ya, entonces, recuerda, para que una función sea creciente o decreciente, lo que debemos calcular siempre va a ser la derivada, ¿no? Porque eso me va a indicar qué tipo de función es, creciente o decreciente. Entonces ahí como tenemos, en el ejemplo, como tenemos a la función, vamos a derivarlo. Entonces te quedaría f' de x igual a menos 3 medios, la derivada de x al cuadrado, 2x, más 3 veces x al cuadrado. Y esto te estaría quedando menos 3x más 3 veces x al cuadrado. Factorizamos entonces el valor de 3x. 3x positivo. O menos 3x lo factorizamos y te quedaría 1 menos el valor de x, ¿no? Que escribiéndolo de otra forma sería así, 3x por x menos 1. Ahora, lo que debo encontrar es los puntos críticos acá. Puntos críticos. ¿Para qué me servían los puntos críticos? Para ver dónde la función tiene un máximo y tiene un mínimo, ¿no? Entonces, para calcular esos puntos críticos tenemos una formulita. f' de x debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, haciendo cumplir a esta fórmula, tendríamos la siguiente ecuación. El f' de x ya lo tengo aquí, y eso sería entonces 3x por x menos 1, igualado a 0. Si resolvemos esta ecuación, nos quedaría que las soluciones serían x igual a 0 y x igual a 1, los cuales se van a llamar puntos críticos, ¿no? Estos se van a llamar los puntos críticos. Ya está. Estos puntos críticos van a ser de mucha utilidad aquí. Veamos. Todo el conjunto de los reales lo vamos a escribir según a estos puntos críticos. Sería así. De menos infinito hasta el 0, unido con el 0 hasta el 1 y unido con el 1 hasta el infinito. Cuando tú unes estos tres intervalos, evidentemente te va a dar los reales, ¿no? ¿Y por qué están distribuidos así? ¿Por qué se ha particionado en tres intervalos? Porque los puntos críticos aquí que hemos calculado son 0 y 1. Ese 0 y 1 están ubicados aquí, mira, aquí están los ceros y aquí están los unos. Quiere decir que en estos intervalos va a haber una variación del comportamiento de la función. Seguramente en un intervalo va a subir, va a ser creciente, en el otro va a ser decreciente y en el otro intervalo posiblemente sea decreciente, ¿no? Eso lo vamos a verificar todavía. Entonces,
¿Por qué se escribió aquí también, aquí cerrado y aquí abierto? Cerrado y abierto. Eso es indistinto. Si tú hubieras escrito de esta forma, menos infinito, hasta cero abierto, unido con cero hasta uno, unido con el uno hasta el infinito, hubiera dado lo mismo, es el mismo análisis. Lo que yo tengo que hacer ahora es un cuadro para verificar en qué intervalos son crecientes y decrecientes. Los cuadros van a intervenir con estos parámetros. A ver, primero vamos a ver el intervalo. Luego vamos a ver un valor referencial. Un valor referencial en el intervalo. Luego vamos a ver el signo de f' de x, y aquí vamos a poner la conclusión. ¿Conclusión qué quiere decir? Si es que es creciente o decreciente, ¿no? Ya está. Los intervalos que hemos puesto son tres. A ver, consideremos la primera opción. Menos infinito hasta 0. El otro intervalo es desde 0 hasta 1. Y el otro intervalo desde 1 hasta el infinito. O sea, como les digo, estamos considerando esta opción. Ustedes podrían hacerlo con esto también. Y va a ser igualito el ejercicio. Realmente igual. Un valor referencial, me dicen. A ver, busquemos un valor que esté dentro de este intervalo y que sea fácil de manejar para en el momento de reemplazar con la función derivada. De menos infinito hasta 0 hay infinitos números, pero el más fácil de evaluar para mí va a ser el menos 1. De 0 hasta 1 hay infinitos números, pero para mí el más fácil de evaluar sería un medio. De 1 hasta infinito hay muchos números, pero el que se me va a hacer más sencillo de evaluar podríamos considerar 2, ¿no? Siempre elegir esos números, el 1, menos 1, 0, 1, 2, menos 2, números pequeños para no complicarnos en el cálculo. Ahora me dicen, signo de f' de x. Para esto sí vamos a necesitar a la función f' de x, ¿no? F' de x ya lo tenemos aquí. Mira, es esa función. 3x por x menos 1. Entonces por aquí vamos a poner para que nos sirva, ¿no? Ahí está, f de x es igual a 3 por x menos 1. A ver, un detalle aquí para que se ahorren el cálculo. Miren, aquí habrá que reemplazar estos valores que hemos puesto, ¿no? El menos 1, el 1 medio y el 2. Solamente te sugiero que reemplaces aquí en esta variable x y en la otra que sería x menos 1. Pues el 3 no va a intervenir en el signo porque es un número positivo. Ahora si fuera negativo este coeficiente, ahí sí tal vez haga cambiar el resultado de estas dos funciones, ¿no? Pero en este caso solamente reemplazamos aquí. Porque si multiplicamos por un positivo va a conservar el signo, ¿no? Bien, veamos. Si reemplazamos menos 1 aquí. Menos 1 sería menos 2. Multiplicado por menos 1 y por 3 sería un valor positivo. ¿Estamos de acuerdo? Es positivo eso. Es mayor que 0. Si reemplazamos un medio menos 1 sería menos un medio. Por un medio y por 3 sería una cantidad negativa. ¿Estamos de acuerdo? Negativa. Y si reemplazamos el 2, 2 por 2 menos 1 por 3 sería una cantidad positiva. Mira. Entonces esto me indica algo. Mira, si tú te recuerdas del concepto que hemos dado, aquí, la derivada es positiva cuando la función es creciente, ¿sí o no? Si es que es positiva, quiere decir que f' de x es mayor que 0. Y acá también, f' de x tendría que ser menor que 0 ya que su signo es negativo. Y en este caso tendríamos que la función f' de x debe ser positiva. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tenemos los resultados. Y vayamos a ver la conclusión, ¿no? Si es que el f' de x es mayor que 0 es porque la función es creciente, ¿no? Si es que es menor que 0 es porque es decreciente. Y si es que es mayor que 0 es porque es creciente, ¿no? Ahí tenemos entonces. ¿Creciente dónde es? Es en el intervalo de menos infinito a 0.
y en el intervalo desde 1 hasta infinito. Y va a ser decreciente únicamente en el intervalo desde 0 hasta 1. Ahora, vamos a ver el gráfico rápidamente para que te des cuenta. A ver, me voy a anticipar a hacer este gráfico porque los gráficos lo vamos a ver en la última sección de esta serie de videos que estamos haciendo, donde nos falta todavía un concepto más, que es el de punto de inflexión, que lo vamos a ver en el siguiente video, para poder hacer ya las gráficas de las funciones. Entonces tenemos así, eje X y eje Y. Esto hay que prolongarlo un poquito más abajo. Entonces, aquí hemos obtenido dos puntos críticos, ¿no? El x igual a 0 y el x igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si recuerdan, ¿qué información nos daba esto? Que en esos puntos existían máximos o también podrían existir mínimos. Entonces, ese punto x igual a 0 estaría por aquí y el valor de x igual a 1 estaría por aquí, ¿no? Sería el punto 0 y el punto 1. A ver, ustedes díganme lo siguiente, en el intervalo de menos infinito a 0, en este intervalo, ¿cómo es la función? Es creciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en todo en este intervalo que está acá, desde menos infinito a 0, la función es creciente y debe ser de esa forma, ¿no? De esa forma. Pongámoslo de otro color para que se note. Debería ser una función creciente. Entonces, si es creciente sería de esa forma, ¿no? Ya que esto es un punto máximo, no podría ser un punto mínimo, ¿no? Porque la función ya me está diciendo que es creciente y la función creciente solamente es de esa forma. Ahora, en el siguiente intervalo, de 0 a 1, me dice que la función es decreciente, entonces la gráfica tendría que ser así, ¿no? Decrece. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente intervalo? De 1 hasta infinito, la función es creciente. Entonces tendríamos algo así, ¿no? Entonces en este punto también debe haber un mínimo en este caso, que debería ser más o menos así, ¿no? Y de ahí empezaría a crecer. Ahí está entonces. Este punto sería el punto mínimo y este punto tendría que ser un máximo relativo en un intervalo abierto que va a estar por aquí, ¿no? Entonces este tipo de gráficas de la función f de x, que su regla de correspondencia era menos 3 medios x al cuadrado más x al cubo, ¿no? Este gráfico lo vamos a poder dibujar cuando estudiemos el siguiente concepto. Bien, entonces eso sería con respecto a las funciones crecientes, decrecientes y constantes. En el siguiente video vamos a ver qué son los puntos de inflexión.